Israel está planeando inundar todos y cada uno de los túneles de los extremistas de Hamas para acabar con ellos. Estados Unidos acusó a Víctor Manuel Rocha, un exalto funcionario diplomático estadounidense, de espiar a favor de Cuba en contra de Estados Unidos durante 40 años. Las fuerzas israelíes han descubierto 800 accesos a la extensa red subterránea de túneles de Hamas. Ucrania comunica que las fuerzas rusas están intensificando sus ataques en contra de la ciudad de Avdiivka. ¿Qué hará Ucrania para defenderla? En Rusia, varias mujeres protestan en contra de Putin para que retornen sus esposos, hijos y hermanos del territorio ucraniano en donde están luchando. E Israel ya está operando en el sur de la Franja de Gaza. ¿Qué piensa la comunidad internacional? ¿Se han preguntado cuánto exactamente miden todos y cada uno de los túneles de los extremistas de Hamas que están bajo tierra en Gaza? Pues se dice que tienen la misma longitud que tiene la línea del metro de la ciudad de Nueva York. Imagínense toda la extensión y sobre todo imagínense la complejidad que tiene que tener el ejército de Israel si es que quiere encontrar a los extremistas en toda esa vasta red de túneles debajo de la Franja de Gaza. Pues parece ser que las tropas israelíes acaban de encontrar una posible solución en contra de los extremistas de Hamas que se resguardan y se están escondiendo precisamente en toda esta infraestructura de túneles debajo de Gaza, repito, casi de la misma extensión de las líneas del metro de la ciudad de Nueva York. Y es que dio a conocer Benjamin Netanyahu una posibilidad que están analizando en Israel, todo esto con el objetivo de inundar, si escucharon bien, inundar los túneles de los extremistas de Hamas con agua que estaría bombeando desde el Mediterráneo a Israel en contra de estos túneles. Todo esto se empezó a dar a conocer el día de hoy cuando imágenes satelitales del Pentágono publicadas en varios medios internacionales evidenciaron que Israel estaba posicionando muchas bombas para bombear, valga la redundancia, agua desde el Mediterráneo hasta posiciones en Gaza. Fue ahí cuando los medios de comunicación internacionales empezaron a preguntarse por qué Israel estaba planeando bombear agua desde el Mediterráneo hacia la Franja de Gaza. Precisamente ahí, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, confirmó que su plan es inundar con agua del mar Mediterráneo estos túneles de Hamas. Sin embargo, aquí hay un problema bastante grave para Israel y este objetivo, y es que nada más y nada menos que los extremistas de Hamas han asegurado que precisamente debajo de Gaza, es decir, en todos estos túneles, se están escondiendo los extremistas de Hamas, pero también que ahí están escondiendo a varios rehenes. Por eso no se sabe exactamente si Israel los planea inundar, aunque tengan debajo de estos túneles a todos los rehenes, los extremistas. John Kirby, el asesor de seguridad para la Casa Blanca en Estados Unidos, confirmó que ya Washington conocía desde hace aproximadamente una semana este plan y esta estrategia del ejército israelí en contra de todos estos túneles de los extremistas. Sin embargo, dijo que Estados Unidos pensaba que era una buena estrategia y sobre todo recalcó que Israel es el único que puede decidir cómo es que va a terminar con todos los extremistas de Hamas. Un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas de Israel confirmó que en estos momentos se estaban llevando estudios, sobre todo por parte de los ingenieros militares de Israel, para ver si era viable o no inundar con agua del Mediterráneo toda esta infraestructura de túneles de Hamas y sobre todo si eso podría ayudar a acabar con los extremistas y con toda su infraestructura militar que hay debajo de Gaza dentro de estos túneles. Se dice a niveles internacionales, sobre todo en la agencia de noticias Reuters, que en estos momentos el gobierno de Israel todavía no toma la decisión de sí o no inundar los túneles y sobre todo el problema es los rehenes que están en manos de los extremistas en esta región de los túneles en la Franja de Gaza. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sería una buena opción para los israelíes inundar toda esta infraestructura de túneles para, digamos, encerrar a los extremistas dentro de sus búnkers? Y sobre todo les preguntaría, ¿qué otra opción ven ustedes que sea viable para que Israel no exponga tanto a sus tropas metiéndose a esta infraestructura de túneles de Hamas que, les repito, tiene la misma extensión de la línea del metro de la ciudad de Nueva York?
York, prácticamente increíble. Y vámonos rápidamente hasta Washington para hablar en esta siguiente noticia de que el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el FBI, está acusando directamente a un ex embajador estadounidense en Bolivia, a Víctor Manuel Rocha, de ser un espía a favor de Cuba en contra de los propios intereses de su país, de Estados Unidos. Un espionaje que, según el FBI, duró más de 40 años mientras él estaba en funciones en varios cargos en la infraestructura diplomática estadounidense. Rocha en estos momentos enfrenta varios cargos en contra de un juez en la ciudad de Miami, en Florida, en Estados Unidos. Sobre todo está enfrentando cargos que tienen que ver con actuar como un agente extranjero y acusado también de obtener pasaportes ilegales para hacerse pasar por varias personas en el mundo. Repito, todo esto con el propósito de espiar a favor de Cuba y en contra de Estados Unidos. Según el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, Víctor Manuel Rocha trabajó directamente para el gobierno cubano y aprovechó el hecho de que él era funcionario estadounidense para tener acceso a información privilegiada estadounidense y esta compartírsela al gobierno cubano. Rocha, que actualmente tiene 73 años, fue arrestado y, repito, va a comparecer ante un juez en Miami. Y nada más para que se den una idea de qué información pudo tener acceso este agente extranjero en contra de los Estados Unidos, y es que primero trabajó para el Departamento de Estado de Estados Unidos desde 1981 hasta el 2002 y después trabajó en el Consejo de la Casa Blanca entre 1994 y 1995 y además como asesor del Comando Sur de Estados Unidos durante 2006 y 2012. En estos momentos el FBI dijo que no podía dar detalles porque era una investigación en curso, pero que la gravedad era muchísima, ya que sí tuvo acceso Rocha a mucha información privilegiada de los Estados Unidos que le compartió a Cuba. Y ustedes seguramente se preguntarán, pero peregrino, ¿cómo es que el FBI y el gobierno estadounidense se dio cuenta de este espionaje que duró más de 40 años de este diplomático estadounidense? Pues déjenme les digo que el FBI infiltró en su vida a alguien que se hizo pasar como un muy buen amigo, pero siempre fue un agente del FBI, y ante él Rocha aceptó que sí había sido un agente extranjero que favoreció a los intereses de Cuba en contra de los intereses estadounidenses. Esas pruebas ya las tiene el FBI y en estos momentos, repito, ya acaba de ser arrestado y va a ser enjuiciado en Miami. Se espera que le caiga todo el peso de la ley en Estados Unidos y se espera que próximamente se revele qué información le dio a Cuba con respecto al gobierno estadounidense. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que le haya dado información bastante privilegiada a Cuba y por ende a los aliados de Cuba como China y Rusia? Y sobre todo, ¿creen realmente que Estados Unidos esté bastante expuesto por toda esta información que durante 40 años Rocha le compartió al gobierno cubano? ¿Qué creen que será de Rocha? ¿Creen que pasará todo el resto de su vida en prisión? Y vámonos rápidamente hasta la Franja de Gaza para hablar en esta siguiente noticia de que el ejército de Israel comunicó que ya ha encontrado hasta estos momentos 800 entradas a varios puntos que llevan a toda la infraestructura de túneles subterráneos de los extremistas de Hamas en la Franja de Gaza. Aseguró el ejército de Israel que desde que entró a Gaza el 27 de octubre ha encontrado estas 800 entradas a los túneles de Hamas. Imagínense eso, 800 entradas. Es por eso que en la primera noticia de este video les comenté que la extensión que tiene la infraestructura de túneles de Hamas es la misma que tiene el metro de la ciudad de Nueva York, es decir, gigantesca la infraestructura. El ejército de Israel publicó supuestas pruebas de que los extremistas de Hamas tienen esta infraestructura de túneles debajo de puntos estratégicos que les da seguridad a ellos. Esto en contra de las maniobras del ejército de Israel, como por ejemplo, Israel notificó a la comunidad internacional que la mayoría de estas entradas a los túneles de los extremistas de Hamas están debajo de mezquitas, de refugios, de escuelas y de hospitales en Gaza, algo que ya ha venido denunciando el ejército de Israel con el propósito de decirle a la comunidad internacional que fueron los propios extremistas quienes pusieron
esas entradas debajo de infraestructura crítica como hospitales, escuelas y refugios, precisamente para utilizar a los civiles inocentes como escudo. De las 800 entradas que ha encontrado el ejército de Israel, aseguran que ya han bloqueado o destruido 500 de ellas, que las otras 300 no las han destruido porque apenas las están evaluando, ya que estas 300 entradas más pudieran llevar a encontrar a los rehenes que en estos momentos todavía tiene Hamas. Aunque Israel ha publicado estas pruebas de que los túneles de Hamas están debajo de escuelas, de refugios y de hospitales, la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos le está exigiendo a Israel que proteja la vida de personas inocentes en la franja de Gaza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que todas estas entradas lleven a algún lugar? ¿Creen realmente que el ejército de Israel pueda aprovechar estas 300 entradas que todavía quedan sin destruir para llegar y encontrar a los extremistas de Hamas en estos túneles? ¿Creen realmente que las entradas principales hacia estos túneles de los extremistas de Hamas estén en refugios, en escuelas, en mezquitas y además en hospitales en Gaza? ¿Creen que son los propios extremistas los que utilizan a los civiles inocentes y a estos refugios, escuelas y hospitales como escudo a su favor? Y vámonos rápidamente hasta la región de Avdiivka, en el este de Ucrania, y es que las fuerzas militares ucranianas confirmaron que Rusia, de forma ilegal, ha estado aumentando los intentos de hacerse del control de esta región de Avdiivka, que ustedes recuerden, desde finales del mes de octubre, Rusia ha intentado avanzar hacia la región industrial de esta ciudad de Avdiivka, que en estos momentos ya es prácticamente puras ruinas. El ejército ucraniano recientemente anunció que ya no había ni un solo edificio que estuviera en pie en Avdiivka y que todos los edificios y toda la ciudad había sido acabada precisamente por culpa de los bombardeos ilegales de Rusia. En estos momentos solo aproximadamente 1.500 personas están viviendo en Avdiivka, cuando antes del conflicto radicaban 35.000. La región de Avdiivka se encuentra a solo 20 kilómetros de la región de Donetsk y es una región importantísima para evitar que Rusia se haga del control de todo el Donbass. Ucrania ya ha dicho que la intención de Rusia en contra de la región de Avdiivka es rodearla primero y luego empezar a sacar a los ucranianos, la misma estrategia que siguió ilegalmente cuando se apoderaron de forma ilegal en la región de Bakhmut en el mes de mayo de este año. La zona industrial en Avdiivka parece ser el principal objetivo del ejército ruso, ya que eso beneficiaría y mucho a las cadenas de suministro. Ucrania lo sabe perfectamente y por eso está defendiendo más que nunca sus posiciones en esta región de Avdiivka. Los aliados occidentales han dicho que los intentos de Rusia de hacerse del control ilegal de la región de Avdiivka ha dejado muchísimas bajas de hombres y de poderío militar al ejército ruso. Aseguran los ucranianos también que Rusia ha fracasado en varias ocasiones en sus intentos de llegar a conquistar de forma ilegal la zona industrial en Avdiivka. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que los ucranianos comandados por Zelensky puedan resguardar todas sus posiciones en esta región de Avdiivka? ¿Creen realmente que los rusos tengan como objetivo asegurarse el control de esta región industrial en Avdiivka? Y sobre todo, ¿creen lo que dicen los occidentales con respecto a que Rusia en sus intentos de apoderarse ilegalmente de Avdiivka ha perdido gigantescas cantidades de poderío militar, específicamente tanques y también tropas militares? Y vámonos rápidamente hasta Moscú, hasta la capital de Rusia, para hablar en este siguiente tema de que varias mujeres en Rusia se están manifestando en las calles en contra de Vladimir Putin, todo con el objetivo de que Putin traiga a sus esposos, hermanos e hijos del conflicto en Ucrania. Sí, escucharon bien, una manifestación gigantesca de varias mujeres en Rusia le está exigiendo a Putin que traiga de vuelta a sus hombres. La agencia de noticias Reuters pudo entrevistar a varias de estas mujeres y les cuestionó si no tenían miedo por estarse manifestando en contra de Putin y su accionar en Ucrania, a lo que estas mujeres dijeron que ya no tenían miedo de nada debido a que Putin les ha quitado a sus hijos, hermanos y esposos. Recuerden ustedes que leyes en Rusia que implementó Vladimir Putin desde que inició la invasión ilegal de Rusia a Ucrania dicen que en el dado caso de que alguien se manifieste en contra del accionar del gobierno ruso
caso en Ucrania, eso provocará que la persona que se manifieste sea acreedora a varios años en prisión. Aún es muy pronto, según la agencia de noticias Reuters, para ver qué tan grave es la situación de hombres en Rusia, pero aseguró la agencia de noticias de Reuters que esto solamente demuestra que el hecho de que se esté prolongando el conflicto le está provocando muchos problemas internos en cuestiones sociales a Vladimir Putin, pero también aseguran que estas manifestaciones lo único que demuestran es que las mujeres en Rusia cada día le están temiendo menos a la represión de Putin. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que estas manifestaciones vayan a algún lado? ¿Creen ustedes que el enfado de las personas que tienen familiares rusos luchando en Ucrania haga que busquen destituir a Vladimir Putin? Muchos argumentan que Occidente le está apostando a esto, pero muchos otros también aseguran que eso, para que suceda, tiene que pasar un milagro. ¿Ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente hasta Tel Aviv, hasta la capital de Israel, para hablar de que el ejército de Israel oficialmente confirmó que está llevando a cabo operaciones en el sur de la Franja de Gaza con el objetivo de acabar por completo con los militantes del grupo extremista de Hamas. Tropas israelíes y los extremistas de Hamas se enfrentaron a solo 2 kilómetros de la ciudad sureña en Gaza de Khan Yunis. El peligro es para la sociedad civil inocente, y es que recuerden que los israelíes aseguraron que todos los palestinos del norte de Gaza tenían que moverse hacia el sur para resguardarse de este conflicto y proteger su vida. Sin embargo, ahora, si se extiende todas las operaciones hacia el sur, pues los civiles van a quedar bastante expuestos. Israel realmente no ha confirmado si la operación especial va a durar días o si solo se trató de acabar con un objetivo puntual de los extremistas de Hamas. Lo que sí ha dicho Israel es que va a intentar acabar con los extremistas de Hamas en su totalidad para asegurarse de que Medio Oriente sea un lugar mucho más seguro para todos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que está empezando una nueva operación militar en el sur de Gaza? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.